Comenzaremos ahora con un ejemplo para estimar o calcular la capacidad de carga de un pilote que es hincado en arcilla. El problema eh, dicta de la siguiente forma: un pilote cilíndrico de 400 milímetros de diámetro, este pilote que está aquí, serían 40 centímetros. Se hinca hasta una profundidad de 10 metros en una arcilla con una S sub U de 40 kilopascales, o sea, una resistencia al corte no drenada de 40 kilopascales, un ángulo de fricción interna en estado crítico de 28 grados, una relación de preconsolidación de 2 y un peso específico saturado de 18 kilonewtons por metro cúbico. El nivel de aguas freáticas se encuentra en la superficie. Aquí tenemos el nivel de aguas freáticas. Hay que estimar la capacidad de carga admisible para un factor de seguridad de 2. Y nos hacen una pregunta final. Nos preguntan si es el pilote un pilote de fricción. Vamos a revisar cuál es el criterio que debe de cumplir un pilote para ser un pilote de fricción. Mm, Vamos a comenzar hablando sobre analizando el primero de los datos que nos dan la resistencia al corte no drenada. Quiero recordar así de manera rápida cómo obtenemos la resistencia al corte no drenada. Cuando nosotros obtenemos los parámetros de resistencia del suelo, eh, normalmente hacemos uso de las pruebas de resistencia triaxial y hay diversos tipos de pruebas triaxiales. Una de las pruebas muy indicadas o indicadas es la prueba no consolidada no drenada, en la que hacemos nosotros pruebas manteniendo la válvula de drenaje cerrada sin permitir consolidación en la muestra que le estamos haciendo a la prueba. Bueno, pues cuando nosotros hacemos una prueba triaxial utilizamos un esfuerzo de confinamiento, el que llamamos sigma 3. Calculamos el esfuerzo principal mayor sumándole ese confinamiento el esfuerzo principal eh, eh, sumándole al confinamiento el esfuerzo desviador, calculamos el esfuerzo principal mayor y aquí dibujamos nuestro círculo de Moore. Bueno, pues la ordenada máxima del círculo de Moore, eh, esta que está aquí, es lo que se conoce como la resistencia al corte no drenada. ¿Para qué sirve la resistencia al corte no drenada? Sirve para calcular resistencias a corto plazo. Hay que recordar que cuando nosotros cimentamos en suelos saturados, en un inicio quien recibe la carga o quien recibe los esfuerzos es el agua. Conforme va pasando el tiempo, esta eh, presión de poro que hay intersticial tiende a irse disipando y con el tiempo los esfuerzos migran a volverse efectivos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una prueba a corto plazo, tenemos que utilizar esta resistencia al corte no drenada. Cuando nosotros ya hacemos un análisis de esfuerzos efectivos, estamos considerando que esa presión de poro ya se disipó y ha pasado un tiempo. Otro dato que nos dan es, bueno, el ángulo de fricción interna en estado crítico. Ya hemos hablado mucho de él, pero quisiera recordar un poquito acerca de la relación de preconsolidación. ¿Qué es la relación de preconsolidación? En suelos como este, sobre todo en suelos como este, en suelos arcillosos, en suelos finos, tiene mucho que ver para la respuesta mecánica que va a tener este suelo la historia de cargas que ha tenido. Si nosotros cuando hacemos una prueba de consolidación obtenemos una curva de relación de vacíos contra esfuerzo, las curvas generalmente son como esta que vemos aquí, en la que tenemos un tramo de recompresión y un tramo virgen. Bueno, hay que recordar que este tramo de recompresión es, como su nombre lo indica, estamos volviéndole a dar esas cargas que el suelo ya había sentido, y estas cargas son cargas o estos esfuerzos son esfuerzos completamente nuevos para el suelo. Bueno, pues ese esfuerzo que hay en esta transición entre los esfuerzos que el suelo en algún momento ya había soportado y los esfuerzos nuevos, a eso se le conoce como esfuerzo de preconsolidación.
Si en nuestra obra este pilote va a tener esfuerzos por debajo de este esfuerzo de preconsolidación, se dice que el suelo está el suelo está preconsolidado y la relación de preconsolidación va a dar mayor que 1. Cuando nosotros tenemos esfuerzos por acá después del esfuerzo de preconsolidación, entonces el máximo esfuerzo que está sintiendo el suelo es el esfuerzo actual. Y al hacer una relación entre el máximo esfuerzo que ha sentido el suelo y el esfuerzo actual, esa relación va a ser 1. O sea que de aquí en adelante la relación de preconsolidación OCR va a ser 1 y de aquí hacia atrás pues va a ser mayor que 1. Eso, de ahí es donde deriva la relación de preconsolidación. Para el cálculo de la resistencia de este pilote o de la capacidad de carga de este pilote lo vamos a dividir en dos partes, como lo habíamos hablado anteriormente. Habíamos hablado de que vamos a obtener la resistencia de las cimentaciones para corto plazo y para largo plazo. La resistencia de corto plazo la hacemos siempre con análisis de esfuerzos totales y las resistencias de largo plazo las hacemos con análisis de esfuerzos efectivos. Hay que recordar que a largo plazo las presiones de poro se disipan y el agua ya no está soportando esfuerzos y al final de cuentas los esfuerzos van y recaen directamente sobre las partículas del suelo. El primer método que vamos a utilizar, como lo habíamos visto anteriormente, es el método alfa, en el que la fricción o la resistencia por fricción, la carga que soporta este pilote por fricción, es la multiplicación de la resistencia por fricción por el área. Y este término Fs, ya lo habíamos visto anteriormente, el autor nos da dos expresiones, una de ellas esta y la otra la siguiente. Pues vamos a utilizar ambas y vamos viendo cuál es la que nos da un menor coeficiente de resistencia cuando nosotros hinquemos este pilote en el suelo. Como podemos ver, estas expresiones están en función de el esfuerzo vertical efectivo en el suelo. Entonces vamos a calcular el esfuerzo vertical efectivo aquí en la masa de este suelo. Ese esfuerzo vertical efectivo básicamente es el esfuerzo que hay en la masa del suelo, solamente que no es el esfuerzo total. Recordemos que si el suelo fuera un fluido, pues el esfuerzo total sería simplemente multiplicar el peso específico por la profundidad, pero en este caso de esa manera calcularíamos los esfuerzos totales y si nosotros restamos la presión de poro podemos encontrar el esfuerzo que finalmente recae directamente sobre las partículas de suelo, que es el esfuerzo que estamos buscando aquí. Bueno, pues para ello hay que recordar que hay unos diagramas de esfuerzos que nosotros vamos a hacer en la masa del suelo. El primero de ellos es el esfuerzo total, muy sencillo. Vamos a multiplicar el peso específico del suelo por la profundidad, 18 por 10 metros, nos da 180. El segundo de esos esfuerzos es la presión de poro, que es la presión que hay por el peso del agua. En este caso, el peso del agua son 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Y lo multiplicamos por esos 10 metros, nos da 98 kilopascales. Y recordemos que los esfuerzos efectivos es a los esfuerzos totales restarles la presión de poro. Y si nosotros restamos 180 menos 98, nos da este diagrama para 82 kilopascales. Bueno, pero estos esfuerzos son en la punta del pilote. O sea, cuando hincamos el pilote hasta acá, en la punta del pilote son estos esfuerzos que están aquí. Si nosotros calculáramos la resistencia con los esfuerzos efectivos acá arriba, pues nos daría una resistencia 0, porque son 0 los esfuerzos efectivos. Si los calculáramos con los de acá del fondo del pilote, nos daría una resistencia muy alta. Vamos a calcularlos con el promedio de estos esfuerzos, con la media, es a la mitad del pilote, a 5 metros, y los esfuerzos que vemos son estos. Aquí nos daría 41 kilopascales de esfuerzo efectivo al promedio en el pilote. Seguimos con la resistencia a corto plazo. Ahora sí, ya utilizando ese valor de 41 aquí en el incremento de esfuerzo efectivo, sustituyendo las dos expresiones que nos da el autor del libro, pues casualmente, y si es casual, nos da para ambas 20 kilopascales de esfuerzo de adhesión en la pila, en las paredes de la pila. Recordemos que estamos calculando la resistencia por fricción en la pila. Tenemos que calcular ambas, tanto la resistencia por fricción como la resistencia por punta.
Pues dado que nos da exactamente lo mismo, vamos a utilizar pues 20, ¿no? En este caso, si nos hubieran dado distintas, lo recomendable es utilizar la menor de ellas para hacer el cálculo del lado de la seguridad. Ya multiplica, este es el esfuerzo de adhesión. Si nosotros lo multiplicamos por el área del fuste, descontando el área de las puntas, obviamente porque estamos calculando la resistencia por fricción, multiplicamos pi por diámetro por la longitud, nos da 12.6 metros cuadrados, que es el área que tiene el pilote alrededor. Y ahora sí, multiplicando este esfuerzo de adhesión por esa área, nos da 252 kilonewtons. Esta sería la resistencia por fricción con análisis de esfuerzos totales, o sea, la resistencia por fricción en el corto plazo. ¿Cuál rige de las dos? La de corto o largo plazo. Va a regir la menor. No necesariamente la de corto o la de largo plazo siempre va a dar, va a tener una tendencia, ¿no? A veces es la de corto plazo, a veces es la de largo plazo la que va a regir, pero en este caso va a regir la menor. Ahora vamos a pasarnos a hacer el análisis de esfuerzos totales por punta. Ahora vamos calculando la resistencia por punta de este pilote. Ya lo hicimos por fricción, ahora por punta. Recordemos que estamos haciendo análisis de corto plazo con el método alfa. Money nos utiliza estas dos expresiones. Básicamente nos dice, vamos a utilizar el factor de capacidad de carga de 9 o de 6, dependiendo de si la resistencia al corte no drenada en la punta, acá abajo en el pilote, no aquí en la mitad, porque estamos calculando capacidad de carga por punta. Aquí la resistencia al corte no drenada pues nos dan la misma para todo el estrato, pero es importante saber que cuando utilizamos aquí por punta, pues la resistencia de corte no drenada que vamos a utilizar es en la punta del pilote y hacia abajo, ¿no? Entonces, utilizaremos cuando esta resistencia al corte sea mayor de 25 kilopascales, un factor de capacidad de carga de 9, o cuando sea menor o igual de 25, vamos a utilizar un factor de capacidad de carga de 6. Muy sencillo. Entonces, sustituimos en la fórmula para el cálculo de la capacidad de carga por punta. El factor en este caso nos da la resistencia de corte no drenada, es de 40 kilopascales. El factor de capacidad de carga que corresponde es de 9. Lo vamos a multiplicar por la resistencia del corte no drenada, que son 40 kilopascales, y lo vamos a multiplicar por el área ahora sí de la punta del pilote, pi por diámetro cuadrado sobre 4. En este caso nos da 45.2 kilonewtons la resistencia por punta. La resistencia total del pilote sería la resistencia última. Recordemos que cuando hablamos de resistencia última estamos hablando de resistencia de falla. Cuando estamos hablando de resistencia admisible estamos hablando de resistencia de trabajo, que es la que utilizamos en el diseño. Esta última es la que estimamos a la falla y la admisible es la que utilizamos para el diseño, ¿no? Entonces, la resistencia última de este pilote va a ser la resistencia por fricción más la resistencia por puntas. Hacemos la suma de las que habíamos obtenido, y la resistencia a corto plazo, hay que recordar, de este pilote va a ser 297 kilonewtons. Finalmente, ya que obtuvimos esos 297 kilonewtons de resistencia última, carga última, la carga admisible, pues hay que factorizar esta carga última, dividirla entre el factor de seguridad. El autor nos está indicando un factor de seguridad de 2 para efectos del cálculo. Básicamente, si nosotros queremos aplicarlo esto en las obras de nuestra localidad, pues tendremos que ir a nuestros códigos locales para que nos digan, o para referirnos a ver los factores de seguridad que están indicados, o aplicar el criterio propio como calculista, ¿no? Entonces dividimos estos 297 entre el factor de seguridad. En este caso, 149 kilonewtons es la capacidad de carga admisible a corto plazo. Es decir, en nuestros diseños, estos 149 kilonewtons serían los que habría que utilizar si la resistencia a corto plazo fuera la que rigiera. Hay que calcular ahora la resistencia de largo plazo para ver cuál de las dos es la menor, ¿no? Entonces, ahora sí, nos pasamos al cálculo de la resistencia de largo plazo con el método beta. Recordemos que a largo plazo la presión de poro del suelo tiende a disiparse y los esfuerzos se vuelven efectivos. Entonces hay que hacer un análisis de esfuerzos efectivos. El método beta para la capacidad de carga por fricción
nos arroja esta fórmula que vemos nosotros aquí, en donde este esfuerzo es el esfuerzo vertical efectivo igual al centro del pilote cuando lo estamos haciendo por fricción, el cálculo. Ya habíamos visto anteriormente esta fórmula donde aquí utilizamos 1 menos el seno del ángulo de fricción interna en estado crítico, en este caso son 28 grados, la relación de preconsolidación que nos dan, que es de 2, y la tangente de phi i. Recordemos que phi i no es el ángulo de fricción interna del suelo, no es el que obtenemos del laboratorio. Phi i es el ángulo de fricción que hay entre el pilote y nuestro suelo. Y también el autor del libro nos da ciertos rangos de ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. Dependiendo del material, nos dice que puede ser acero, el pilote, concreto o madera. Y si nosotros observamos, por ejemplo, para el concreto, el ángulo de fricción interna el ángulo de fricción interna de la interfase del pilote y el suelo es muy parecido o es prácticamente igual al ángulo de fricción interna del suelo. O sea, entre 0.9 y una veces el ángulo de fricción interna del suelo. Para concreto y para madera es entre 0.8 y una veces el ángulo de fricción interna del suelo. O sea que cuando hablamos de concreto y madera, una manera muy práctica de hacerlo es considerar que el ángulo de fricción, del que le estoy hablando de la interfase, es igual que el ángulo de fricción interna que obtenemos en el laboratorio para el suelo. No es así para el acero. El acero ya los valores de ese ángulo de fricción que hay entre la pared del pilote y el suelo ya son menores y tendríamos nosotros que utilizar valores menores de este ángulo de fricción interna. Entonces, ya aplicando estos datos a la fórmula, nosotros habíamos obtenido o ya tenemos el ángulo de fricción interna, que es 28 grados, el ángulo de fricción interna entre la pared del pilote y el suelo, que también lo vamos a considerar como 28 grados porque es una pila de madera, ¿no? Es un pilote de madera. Para este tipo de material también es una manera muy práctica de hacerlo, considerarlo igual, 28 grados y 28 grados, y la relación de preconsolidación de 2, ¿no? Entonces, ya haciendo los cálculos, nos da una resistencia por fricción de largo plazo de 206 kilonewtons. Ahora vamos a pasar a tratar de encontrar la resistencia por punta utilizando el método beta. El autor, en la solución del problema en el libro, utiliza la expresión de Yambu. Recuerden ustedes que hay muchas expresiones para el cálculo de este factor de capacidad de carga de largo plazo. Entonces, hay que entender que lo que estamos haciendo es una estimación de algo que tiene unas incertidumbres muy grandes. Entonces, al final de cuentas, siempre va a ser necesario para proyectos que tengan erogaciones altas hacer alguna prueba de capacidad de carga en el sitio para comparar los datos que obtuvimos en esto, que básicamente sería una especie de prediseño lo que estamos haciendo hasta corroborar los datos que tenemos en el sitio, ¿no? Volviendo a la solución del problema, este valor, este factor de capacidad de carga, con la expresión de Yambu, utilizamos estos valores que tenemos aquí, el ángulo de fricción interna del suelo, y esto que esta letra psi, que es un ángulo es un coeficiente de plastificación del suelo. Para suelos finos blandos, como lo veíamos anteriormente, este valor lo podemos considerar pi entre 3. Ya haciendo la sustitución de estos datos dentro del factor de capacidad de carga que nos da Yambu, el dato que obtenemos es 8.4, y sustituyendo finalmente todos los datos, el factor de capacidad de carga 8.4, el esfuerzo vertical efectivo en la base. ¿Dónde habíamos calculado ese esfuerzo vertical efectivo? Pero es en la base, en la punta del pilote. Lo habíamos calculado cuando teníamos, voy a tratar de regresarme un poco para atrás, cuando teníamos esto que tenemos aquí, no estos 41, sino estos 82. Estos 82 es el esfuerzo vertical efectivo en la base del pilote. Ese es el que vamos a utilizar ahí donde les estaba mostrando. Ya olvidé dónde andaba. Aquí está. Es 82 que están aquí.
¿Ok? Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos los esfuerzos, calculamos la capacidad de carga por fricción, hay que utilizar los esfuerzos promedio, que es aquí a la mitad del pilote cuando tenemos un solo estrato. Y cuando estamos calculando la capacidad de carga por punta, lo vamos a utilizar el esfuerzo vertical de efectivo en la punta del pilote. Y finalmente, pues el área, que es el área de la punta del pilote, y nos da la capacidad de carga por punta utilizando el método beta de 87 kilonewtons. Bueno, pues hacemos la suma. Anteriormente habíamos obtenido 206 kilonewtons. Aquí está. Y ahora obtuvimos por punta 87, lo sumamos y la capacidad de carga a la falla serían 293 kilonewtons. Esos 293, para calcular una capacidad de carga de trabajo, había que dividirlos entre el factor de seguridad entre 2 y nos da 147, que esa sería la capacidad de carga admisible de largo plazo. Y si nosotros comparamos estos 147 con el valor anterior de capacidad de carga admisible, 147 nos había dado 149. Si comparamos 147 con 149, bueno, pues 147, esta es la menor. Pues esta es la que va a regir, ¿no? La capacidad de carga de largo plazo nos dio menor. En este caso, esa es la que vamos a utilizar en el diseño. Nos hacen una pregunta al final. ¿Es acaso un pilote de fricción? Vamos viendo si es un pilote de fricción. Hay que ir a la definición de pilote de fricción. Un pilote de fricción es aquel que casi toda su resistencia se da por fricción entre el fuste y el suelo. Esa no es una definición mía, la da el autor del libro. Vamos viendo cuál es la resistencia por fricción y cuál es la resistencia por punta. La resistencia por fricción fueron 206 kilonewtons y la resistencia total fueron 293 en este último análisis, en el análisis de largo plazo. Si nosotros dividimos estos 206 entre 293, lo multiplicamos por 100, nos da que la resistencia por fricción es un 70% de la resistencia total del pilote. Es decir, que un 30% es resistencia por punta. Y 30% no es despreciable, por lo que no podemos nosotros suponer en el resto de los cálculos o en el diseño que vayamos a hacer de nuestra cimentación, no podemos suponer que el pilote es un pilote de fricción, porque 30% de la resistencia está por punta. Cuando la resistencia, cuando alguna de las dos resistencias es muy pequeña, ya sea la de fricción o la de punta, podemos hablar que el pilote es un pilote de punta solamente o es un pilote de fricción. Pero cuando me refiero a pequeña, estamos hablando de valores menores al 10%. Esto sí ya es un criterio propio, pero 30% sí es un valor alto. Si nosotros tenemos 30% de resistencia por punta, no podemos decir que el pilote es un pilote de fricción. Ahí están los resultados finales. Esta va a ser nuestra resistencia admisible. Esta es la que vamos a utilizar en el diseño de nuestra cimentación. Y la pregunta final, si es un pilote de fricción. No es un pilote de fricción.